un simposio sobre arte y crítica latinoamericana en Asunción, a la cual tuve el honor de haber sido invitada por Ticio y la sección Paraguay. Es autor de la Ley Nacional de Cultura y coautor de la Ley Nacional de Patrimonio. Ha publicado más de una veintena de libros y numerosísimos textos para catálogos, periódicos, revistas, y estos textos han sido muy celebrados sobre teoría del arte y la cultura. Es fundador del Museo de Arte Indígena de Paraguay, tomado con sus colecciones, y ha recibido condecoraciones, muchas condecoraciones otorgadas en Argentina, Brasil y Francia. Tiene un doctorado honoris causa conseguido por universidades argentinas. En España recibió precisamente el premio Bartolomé de las Casas por su apoyo a las causas indígenas de América. Es director del Centro de Artes Visuales del Museo del Barrio en Asunción y actualmente es muy activo dentro de la teoría de la publicación de libros y reportajes sobre teoría y cultura latinoamericana y en general. Bienvenido, Ticio, entonces con tu tremenda conferencia. Antes de que todo, quiero decirles que la próxima conferencia será a cargo del crítico, curador, escritor chileno Ernesto Muñoz. El título va a ser muy interesante porque es una relación entre artistas y comisarios y curadores y críticos entre América Latina y Venezuela. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Adelante, Ticio, y a ti eternamente agradecido por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la audiencia. Para mí es un gran gusto trabajar con Bélgica, no solamente por la gran amistad que nos une, sino por el trabajo que ella viene haciendo ya históricamente por el arte latinoamericano y muy especialmente en el ámbito de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, ¿no? El tema que a mí me interesa abordar he llamado la paradoja del arte contemporáneo, un poco jugando con la diferencia que existe entre un concepto de contradicción que hace al arte moderno que empeñado en conciliar sus oposiciones y evitarlas a veces, y la contemporaneidad que en muchos casos convierte los términos opuestos en tensiones y las hace como factores dinámicos, no siempre creativos, no siempre afirmativos, pero sí como factores que dinamizan, que energizan e impulsan situaciones dentro del panorama del arte contemporáneo. Creo que en principio lo contemporáneo aparece como una figura un poco ambigua, no solamente porque es difícil fijar un tiempo desde donde encararlo, sino que también porque aparece definido desde su oposición a lo moderno, a la modernidad. En un primer momento se lo llamaba posmodernidad, o quizás la posmodernidad fue un momento suyo o anterior o coincidente con los inicios de lo que hoy se llama ambiguamente el pensamiento contemporáneo. E insisto lo ambiguamente, porque contemporáneos son todos los tiempos actuales y son todos los momentos que discuten con su propio presente, ¿no? Pero bueno, así como se define fundamentalmente por su oposición de la modernidad, una oposición a la linealidad moderna, al sentido secuencial de lo moderno, pero también mucho a entender lo moderno en un sentido de progreso en clave eurooccidental, cerrada quizás a otras maneras, otros mundos y otras maneras de encarar lo artístico o la teoría del arte en general. Uno de esos puntos discutidos es el concepto de autonomía, que es central en la modernidad. Y es central porque
Sin la autonomía no se hubiera podido establecer un ámbito propio, un campo del arte que siempre, como resultaba amenazado por estar subsumido, interferido por la moral, por la ética, por la política, por la economía. Bueno, siempre está interferido por la economía y siempre por la política, pero por lo menos ha demarcado un espacio donde se afirmó los terrenos modernos. Quizá la crítica comienza cuando esos terrenos se vuelven como muy autosuficientes y hay como un predominio del significante, del lenguaje, por sobre los contenidos del arte y por sobre las historias y por sobre los extramuros y lo que ocurre más allá del circuito de la pura forma. Entonces la forma estética o el esteticismo es criticado desde varios frentes que reivindican sobre todo la diversidad de formas, diversidad de historias, diversidad de técnicas, de disciplinas, de diferentes culturas, etcétera. Pero siempre hay una mirada de lo diverso y un cierto toque anacrónico, esa recusación a actuar siempre mirando hacia un futuro posible y deseadamente mejor para abrirse en tiempos paralelos, desviarse, mirar hacia atrás, empeñarse, así quizás en círculos sobre sí mismo, romper filas de una línea evolutiva y demasiado comprometida con un futuro que no siempre llevó a mejores consecuencias. ¿Qué ocurre? Que el arte en general, si en cuanto seguimos utilizando obstinadamente quizá un término que ha cambiado tanto que a veces no sabemos muy bien qué estamos hablando cuando decimos arte. Hoy mismo el arte, se habla de arte cuando se habla de publicidad, de diseño, de moda, de estética urbana. En general se confunde con la estética, con la expresión, o no sé, se confunde, quizá comprende en acepciones sucesivamente más amplias, pero cuando en general, cuando desde la crítica de arte o la teoría del arte se nombra el arte, se está nombrando esa operación más grave que manipula formas sensibles para intensificar la experiencia del mundo, en parte por lo menos. O sea, me gusta jugar diciendo que el arte trabaja las formas sensibles, los sentidos, en el sentido de las percepciones sensoriales, trabajan los sentidos para intensificar el sentido, que siempre es un umbral de significaciones esquivo y que se va como desplegando, renuente a ser como fijado, como significados más o menos establecidos, ¿no? Entonces, no se llama esa definición, pero esa manera un poco elemental de encarar el arte es nombrar algo que de hecho está ocurriendo. Se habla de formas capaces de estructurar, articular y configurar determinadas situaciones ante la mirada, y de contenidos como verdades, situaciones, hechos, relatos que se tramitan a través de la forma. No son formas puramente estéticas, sino que hay un contenido de verdad, podríamos llamar un contenido poético, un contenido conceptual, un contenido histórico o simplemente artístico, como para referirnos a la serie de quizás significados con ese cuidado en pronunciar la significación en el ámbito del arte, etc. Pero siempre está ese par que muchas veces es visto de manera dicotómica, como si fueran dos cosas diferentes. Una, las formas que son exteriores y llenables con contenidos como si fueran la carga de un recipiente X, etc. Sabemos que esa discusión de esa concepción binarista de la forma contenido lleva un buen tiempo de trabajo, de estudio y de crítica también. Ahora bien,
asumiendo esa relación forma-contenido, así en su sentido muy amplio, como componentes de una definición de arte que todos manejamos, que sea una definición todavía con resabios idealistas, todavía con resabios románticos, que quizá la acompañen siempre, porque posiblemente ese concepto de arte es un concepto inevitablemente romántico que tenemos que asumir como portador de una experiencia así como más grave, más intensa y compleja del mundo de las emociones, las percepciones y la verdad misma. ¿Qué ocurre? Que cuando se comienza a criticar o discutir la autonomía de la forma, entonces se comienza a abrir ese otrora bien cerrado recinto del arte. Sus formas o sus contenidos o componentes quedan expuestos a la intemperie de cuatro vientos y avanzan una serie de contenidos históricos, sociales, de otras disciplinas, de otras culturas, de otras experiencias, de otros conceptos del arte mismo, ¿verdad? Y zozobra ese terreno propio. Entonces se crea un colapso, una paradoja dentro de la misma definición de arte o de un concepto, no sé si el arte es definible, llamémosle concepción del arte o descripción a veces incluso del arte, se crea un desequilibrio porque es difícil por una parte hablar de puras formas, de hablar de un formalismo que retrocedería a lo Greenberg hacia una modernidad centrada en su autonomía formal, pero también el otro lado, el exceso, el contenidismo, o el trabajo de puros discursos, puros hechos, puros conceptos, sin estar sostenidos por operaciones específicamente estéticas, estaría como disolviendo también el mundo del arte. O sea que esa tensión entre autonomía y heteronomía, entre un arte como suficientemente contenido por un régimen formal determinado o un arte completamente abierto, en la cual casi cualquier cosa es arte, cualquier cosa puede ser arte, si no tiene un momento de inflexión de la forma, si no aparecen algunos elementos propios del hacer estético, como la distancia, como la ironía, como las ciertas formas poéticas desde las cuales se mira o se trabaja la retórica del hacer del arte, ¿no? Ha servido bastante en esta tensión, autonomía, heteronomía, el concepto de parergon que Derrida toma de Platón, de Kant, quiero decir, en el cual el parergon es como el marco de una obra que estuviera como entre es y no es parte de la obra de arte. El parergon puede ser no solamente el recuadro mismo, sino también la pared, la institución, el ambiente sociocontextual o histórico de una obra. ¿Es arte o no es arte? Y dice Kant, y repite Derrida con más entusiasmo, es y no es forma por parte de la obra. ¿Y eso por qué ese es y no es tan caro al pensamiento de lo indecidible en Derrida? Sobre todo porque el arte comienza a definirse fundamentalmente desde una situación contingente, desde antes mismo de la obra. Es imposible decir ya que algo es una obra de arte en cuando venga refrendada por modelos esenciales, por un concepto previo de lo que es el arte, por notas que lo definen desde antes, como podría ser el canon estético mismo fundado en las características para la belleza que exigía Hegel, ¿no? La armonía, la síntesis, la concordancia de las partes, la unidad, etcétera, como una obra, ¿verdad? Hoy una obra se define fundamentalmente en tiempo y sitio específico, es contingente,
depende de los efectos que produce en una situación ad hoc, aquí y ahora, diría Walter Benjamin, ¿no? Aquí y ahora, ¿qué pasa con una obra en este momento, en esta situación? Por supuesto que hay obras cuya autonomía formal ha sobrevivido, no sé si ha sobrevivido a la aquí ahora, pero se afirma con una potencia casi independiente, con una otra autonomía. No hablemos de un ejemplo casi absoluto que tiene un potencial aurático y un potencial artístico que va más allá de su tiempo y casi de su contexto, pero siempre dependerá de un circuito, un sistema de relaciones culturales que lo ve y lo asume como una obra, quizá puesto ante situaciones, ante culturas que desconocen la visualidad o el arte occidental, sea una forma interesante, bella, pero no va a tener jamás la potencia, la carga aurática que puede tener la Mona Lisa. Y en un momento determinado el propio Marx se preguntaba por qué hay obras de arte griego que a mí me emocionan aún fuera de su propio contexto histórico, lo que iría en contra del propio modelo marxista de belleza como condicionado por su infraestructura. Sin embargo, admitir de que hay un plus. Y ese plus, ese excedente, es quizá lo que marca en un momento la obra de arte. Tiene, los propios antiguos comenzaron a decir un no sé qué, un exceso, un más allá de la pura forma, que quizá podría como coincidir con lo que Benjamin llama el aura o que Barthes llama el puntum, ¿verdad? Que podría ser perfectamente ese exceso y casi innecesario, pero a través del cual se produce un juego intenso de miradas y que asegura la supervivencia de una cierta autonomía del arte más allá de sus condiciones, más allá de su propia contingencia. ¿Qué ocurre? Que si partimos de la base de que la obra de arte es contingente, en general, que no, salvo estos límites que recién señalábamos, que no es absolutamente contingente, pero se define en un tiempo y en un espacio específico. Se ha usado ya demasiado la figura del mingitorio de Duchamp como para saber de qué puesto en un ámbito artístico puede ser, si no siempre considerado, al menos mirado como una obra de arte, pero 2 metros más allá en una sala cualquiera, o menos aún en un sanitario, no sería una obra de arte, sería un objeto útil cualquiera, ¿verdad? Entonces, el contexto, la situación, coloca también la pieza en situación de mirada. ¿Qué pasa? Que ¿cómo se determina si una obra de arte no tiene en sí notas intrínsecas que lo hacen artística fuera de cualquier situación? Entonces, ¿cómo se determina qué obra es? Sobre todo hoy es importante esta pregunta porque podríamos presentar como arte casi cualquier cosa y depende la situación, el momento, la institución, el parergon dentro del cual la presentamos. Y evidentemente son las instituciones del arte, ¿verdad? Los museos, las galerías, los críticos, las bienales, la academia son las que están bautizando, llamemos así, una obra como arte. Pero es evidente de que esa institucionalidad no configura un bloque homogéneo, sino de que es un conjunto, una escena de fuerzas diferentes en que no todas están apuntalando el mainstream ni señalando el camino de lo hegemónico en el arte, ¿verdad? Porque si no, todo el arte estaría supeditado absolutamente a ser refrendado hegemónicamente, con un sello hegemónico. Y hay fuerzas muy diferentes dentro de una institucionalidad que es necesariamente también contingente y también está animado por mucha fuerza. Y eso lleva también a que
a que la propia institucionalidad, como alberga posibilidades de que obras que no son consideradas en un ambiente como obras de arte en sí, puedan ser vistas o leídas de otra manera y puedan ser asumidas en otro circuito que los ponga en posición de mirada, de determinadas miradas, no absolutas quizá. Y también abre la posibilidad de que muchas obras fuera de la institución puedan ser activadas por una mirada que las inscribe en un circuito, aunque sea pequeño, que considera sus valores estéticos, poéticos, políticos, retóricos, etcétera, con la suficiente fuerza como para que quizá no pueda decirse esta es una obra de arte con un copulativo fundante, ontológico, pero sí que pueda ocupar un lugar de mirada en el cual pueda provocar contingentemente y en situación una serie de miradas que la colocan como una obra y a veces le hacen tener el peso de esa misma obra. Y lo mismo pasa con otras culturas. Yo trabajo mucho con culturas indígenas. Por cierto, las culturas indígenas de Venezuela que me tocó transitar y conocer, no mucho, pero sí suficientemente, tienen una potencia impresionante. ¿Y qué pasa? Que esas obras no están concebidas como para obras de arte, pero tienen una latencia aurática que hace que pueda ser activada en un momento determinado por otras miradas, llevada a un museo, no solamente etnográfico, antropológico, sino un museo de arte, discutida en una bienal, presentada en una conferencia o en una situación de academia, etc. O sea, son esas mismas situaciones que hacen que una obra pueda también ser interpelada por miradas suficientemente provocadoras que logren encontrar en ellas un resorte capaz de que puedan ser inscritas en una superficie que sea una superficie de arte. Pero a mí me parece, y esto es una cuestión un poco provocadora quizá, que sería interesante discutir, que no existe de una superficie que de manera absoluta y definitiva consagre una obra como obra de arte más allá de la situación histórica y coyuntural en la cual esta obra se mueva, o que le atribuya ya esa nota con un carácter más o menos esencial, más allá de las propias resonancias que podría tener en su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Ticio. Le doy la palabra, muchísimas gracias. Después conversaremos un poco sobre tu interesante charla que deja muchas cosas, muchas preguntas, dudas, y bueno, hablaremos en el momento de eso. Ahora le paso la palabra a María Luz Cárdenas, miembro del AICA Venezuela, y que va a ser la relatora. María Luz. Bueno, gracias Bélgica, gracias Ticio. Realmente tú colocaste el punto de tu reflexión en el problema del arte contemporáneo. Esa es como la duda que a todos nos acosa, a todos nos abre las mil preguntas, y lo que me pareció más interesante, bueno, más o menos yo he seguido y leído muchísimo algunos de tus libros y tus ensayos, y me parece que lo que sobresale en la manera de exponer, de pensar de tu parte, es lo que yo llamo pensar en diagonal, que tú siempre estás derivando los problemas en líneas transversales, cruzando, abriendo preguntas, y me parece que en esta ocasión se abrió casi al infinito. Entre esas dos oposiciones, entre la forma estética y los contenidos artísticos, las formas estéticas que generan una pérdida de densidad y una pérdida de la vocación crítica del arte, pero también el peso en el contramuro la disuelve en los discursos, opaca la poiesis
por el logos, por el concepto, y la obra termina perdiendo su espacio propio. Ese yo creo que es el tema que nos acosa a todos, es la disyuntiva a resolver, porque la obra pierde el equilibrio entre tú señalas dos, yo pienso que tradicionalmente, hasta el siglo XX, fueron tres los elementos que la conjugan, que es la técnica, el aspecto formal, la poiesis, la expresión y el pensamiento. Esos tres elementos estuvieron siempre en equilibrio. Los rompe el siglo XX, como tú lo señalaste muy bien, poniendo en peligro la dimensión de su aura, y se genera ese desequilibrio del formalismo o el puro contenidismo, y sobre todo nos ubica a todos los que nos interesa reflexionar sobre el arte y a los practicantes del arte, a los oficiantes también, sobre todo a los artistas, en la disyuntiva de qué es lo que se reconoce hoy como arte, cómo se juega la definición de obra de arte, tú lo señalaste muy bien, cómo se determina, cómo por ejemplo incluir lo que tú has denominado las disciplinas transversales, las culturas indígenas, que sostienen una latencia aurática feroz, que muchas veces arrasa y sobrepasa esa pérdida de aura que se manifiesta en la creación cuando ésta se orienta exclusivamente hacia el discurso. ¿Cómo llegar a ese punto común? El tema, y me parece que el punto de inflexión es cuando tú, sí, lo señalabas como textualmente, no existe una superficie absoluta que consagre o una institucionalidad a la obra de arte como obra de arte. Ese es, me parece, el tema a discutir. ¿De qué manera podemos articular ese tejido, ya que estamos hablando de líneas transversales, pensamientos en diagonales, que una remite a la otra, o como lo ubicaste muy bien, el parergon, el contexto que le otorga? ¿Cómo ese tejido lo podríamos, es muy frágil, lo podríamos sostener, es frágil, a veces se sostiene con pinzas porque se desequilibra, se va de un punto a otro. Bueno, creo que tengo 7 minutos, estos son 10 minutos, y quisiera entonces entrar en un campo de, más bien, de preguntas, cómo, en qué, y lo pienso tomando como referencia la conferencia anterior de Jacques Lenard, donde Jacques puso hincapié en el valor de la literatura, de la poesía, dentro del contexto de definición de obra de arte. ¿Dónde ubicarías tú en estos dos aspectos, el formal y el de los contenidos, las disciplinas extras? ¿Dónde colocarías tú el valor de la expresión, que es lo que al final va a definir la obra de arte? Y sobre todo, ¿cómo podríamos, porque el tema que me parece importante es que sería algo así como el arte fuera del arte. En ese contexto donde el arte sale del arte, pienso, de acuerdo con lo que tú nos has dicho, es donde el arte es más. Cuando sale de sí mismo, rompe sus límites y se vincula con la política, la sociología, la cultura, con el contexto general, y empieza a tejer una nueva tela, pues, donde sostenerse, aunque sea muy frágil. ¿Piensas que sería otra de las paradojas, esa especie de el arte fuera de sí, el arte fuera del arte que nos recondiciona
su apreciación después en el arte contemporáneo. Si no sé, creo que al final la mirada de lo diverso, la mirada hacia lo que es extraartístico, y ese es el gran drama, que todos dicen, no, pero usted no está hablando de arte, y resulta que todo eso es el arte. Entonces, ¿en dónde nos queda tanto como pensadores del arte? ¿Dónde nos deja? Como a los artistas en su creación. Bueno, tengo 8 minutos, no llegué a los 10, pero me parece que en esas dos preguntas después podríamos continuarlas. De verdad, muchas gracias para los que manejamos conceptos, y bueno, yo que doy clases de arte contemporáneo, es el drama permanente, es la lucha permanente de los estudiantes, de la conceptualización de una nueva definición, estos desvíos, y cómo podríamos rearmarlos. Entonces, bueno, les dejo la palabra a los que quieran preguntar, o a Ticio, o en fin, no sé cómo es la dinámica. No, esas preguntas van directo a Ticio, que es nuestro gran conferencista, y luego pasamos a las preguntas. También yo quiero hacer unas, pero luego que Ticio hable. Ticio. Ticio. Tienes que... Dale audio. Ajá. Ok. Perdón. Me alegro que hayas dicho el término el arte fuera de sí, porque ese es el título de un libro mío. Hace poco escribí un libro anterior que se llama justamente El arte fuera de sí, donde trabajo este tema, y justamente me interesa, y estoy de acuerdo contigo, que quizá lo más interesante del arte contemporáneo surge ante esa pregunta que tan comúnmente entendemos: ¿esto es arte? Anteriormente el arte en general basaba, las formas del arte se argumentaban en sí mismas, no necesitaban una explicación. Si uno iba a una exposición y preguntaba, ¿me puede explicar qué significa esto? Diría, este tipo está tonto, no sabe, las formas no son autosuficientes, en sí mismas tienen sus propios principios de fundamentación. Hoy el discurso del curador, o el contexto, o explicar la parte, son fundamentales. El arte es siempre imagen y concepto, ¿no? Si no tiene un concepto, si yo no sé a qué se está refiriendo esto, puede ser, evidentemente, tener un grado de belleza muy fuerte, o de forma suficientemente rotunda, pero no basta. Siempre hay algo afuera que necesita sostener ese dictum puramente formal. Y sí, yo creo que el arte, como hoy, recusa la autonomía del arte y recusa la representación. Pero es evidentemente que sin un margen de autonomía formal no puede existir, y tampoco puede existir fuera del ámbito de la representación. Sin el lenguaje, sin los códigos, sin el orden simbólico, no puede existir tampoco el arte. Sería algo indecible, algo mudo. Entonces, yo creo que en su intento de forzar los límites, tanto de la autonomía como de la representación, se juega el momento puramente crítico, más crítico del arte, que no está de acuerdo con ser un puro signo más dentro de un orden simbólico determinado, o de repetir meramente la autonomía de la forma, y está tratando de sobrepasar ese límite, y está un poco de ambos lados, adentro y afuera. Y eso es lo interesante de la figura de Palermo, ¿verdad? Que trabaja también en Derrida, que está y no está, está dentro y está fuera. Y casi todo el pensamiento contemporáneo está dentro y está fuera de algo. No puede completamente quitar el límite porque se diluye lo que está dentro, ¿verdad? Entonces es como un marco incompleto en el cual pueden estar, como el arte siempre puede estar dialogando con su otro de sí, o discutiendo
el mundo, ¿verdad? Pero siempre con un básico terreno, un básico ahorita en el cual la forma estética no puede ser como anulada. Cuando Walter Benjamin discute el aura, él discute justamente, quiere anular la distancia, pero la distancia es la que crea la forma, la que activa el deseo y la que desafía la mirada. Es imposible cancelar totalmente el aura. Ya sabemos que Benjamin trabajaba con la paradoja, se refería al aura de Bellas Artes, el aura fascista, defendía el aura del cuento popular, ¿verdad? Y así sucesivamente hay una graduación de qué es la mirada, cómo puede posicionarse ante una obra para que pueda tener la suficiente distancia. Y esa distancia es el trayecto de la forma, ¿no? Cómo se conforma algo ante la mirada, cómo adquiere argumentos retóricos, formales, poéticos, expresivos, conceptuales, irónicos, que son las formas con que trabaja el arte. Porque si no tendríamos un discurso. Para el arte contemporáneo son fundamentales los discursos políticos, los discursos sociales, del psicoanalítico, literario, todo. Pero si no hubiera un mínimo trámite de forma, nos quedaríamos solamente con lo discursivo. Bastaría con leer algo, ¿verdad? Y no necesitaríamos la mediación de la imagen, que en cierto sentido ese era el sueño hegeliano. Cuando Hegel casi nunca no habla de la muerte del arte en sí, pero esa idea de la muerte del arte es básicamente la idea de que el arte ya no va a necesitar la mediación de las trampas de la sensibilidad y la imaginación y puede acceder al Begriff, al concepto, al contenido directamente, sin pasar por ese terreno de la fantasía que es siempre distorsionante, que engaña, que es y no es, la imagen es y no es, pero para el arte ese es y no es fundamental. Esos engaños o esas veleidades de la imagen son fundamentales para intensificar una mirada que no pase simplemente por señalar directamente el objeto. Esa complicación del objeto le da su propia manera de acceder que el puro concepto no tiene. Puede tener el concepto otras maneras indispensables, pero ese concepto, el que se desvía, esa mirada al sesgo, como dice Zizek, eso realmente es propio del arte y necesita ese momento, sea o no dentro de las instituciones, sea o no considerado arte, sea o no definitivo o a lo mejor puramente coyuntural, instantáneo a lo mejor, una obra efímera, ¿verdad? Bueno, deja muchas preguntas, muchas dudas, interrogantes. No basta la mirada, es decir, la mirada es importante, pero entonces la mirada de quién, la mirada del espectador, la mirada del propio artista, la mirada de otros artistas. Yo pienso que rapidito, que esos contenidos extraartísticos, esos contenidos, digamos, semánticos, se han mantenido desde la prehistoria hasta hoy. Lo que ha valido es la estructuración formal de una práctica artística que permita tener los cambios pertinentes de acuerdo a los cambios históricos que las sociedades han sufrido, digamos, a través del desarrollo de la cultura occidental, vamos a referirnos, ¿no? Muchos pensadores han hablado sobre el arte, pero ninguno ha dicho realmente qué es arte. Arte está bien, una mirada, es un áurea, hoy día, por ejemplo, esta diferencia, que el tema es importante, pareciera que el tema es más importante, o sea, el contenido semántico de la obra. Entonces, esto ha dado como lugar a una proliferación, digamos, de pseudoartistas y pseudoarte que han sido consolidados por museos, galerías, curadores, críticos, donde más se habla de qué está diciendo el artista. Entonces, que si estaba chiquito, que es la infancia del artista, son sus problemas personales, son sus problemas psíquicos, etc. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta todos esos aspectos del arte. Pero eso no es lo que interesa. Lo que interesa es cuál es la esencia misma de una obra para ser considerada
en la historia, porque generalmente es la historia la que determina a largo plazo qué es lo que está en un museo y qué es lo que no está en un museo. Entonces, sí, podemos enfrascarnos en una discusión muy larga, pero ya se hace tarde. Yo no sé la estructuración, son dos cosas que se juntan, tanto que se quiere decir en abstracto, porque lo que se quiere decir es un pensamiento, no es una relatoría de un hecho artístico, de un hecho histórico, de un hecho personal, es algo en términos de artificio formal, siguiendo una cierta regla que no han cambiado ni pueden cambiar, y se vuelve nuevamente a lo que se mantiene como formalista, es decir, color, plantear estructura, espacio, todo esto que uno habla cuando da una clase de apreciación de arte. No sé, ¿alguien quiere hacer? Vamos a ver los chats. ¿Quiere decir algo? Yo no tengo una pregunta concreta. Nosotros hemos hablado mucho siempre sobre estas cosas, sí. Entonces, Yuri, pasa los chats a ver quién tiene quién quiere participar. Se abre el derecho de palabra. Sí, a ver, aquí hay un par de comentarios. Javier León dice, las formas han demostrado históricamente no ser autosuficientes. Bueno, después Víctor Fuenmayor saluda y da felicitaciones. Susana Benco, buenas tardes, excelente charla, ideas a desglosar. Hago el siguiente planteamiento. En la práctica apreciativa de una obra contemporánea sustentada en la instalación, por ejemplo, de los objetos tomados de la cotidianidad, sin intervención o elaboración formal alguna, debemos pensar que, y es una pregunta, adquieren sentido según el aquí y el ahora. ¿Es entonces el contexto el elemento determinante de su naturaleza artística? Y seguido a esto, ¿es la mirada suficiente? Después Nicolás González comenta, creo que sería fácil concesurar la pluridimensionalidad, diversidad y apertura total a la aceptación de todo lo que quiera ser arte, pero que pocas veces nos quedamos plasmados, más no 3 segundos ante una obra, más el mundo líquido y la sociedad paliativa en la que estamos inmersos. Sinceramente, creo que deberíamos hablar más del talento o la falta del talento de los creadores. Vanessa Yuri, adelante. Desglosa las preguntas para oír a Ticio, por ejemplo, la de Susana, que no lee comentarios, sino quien hace preguntas. Lee los comentarios, pero detente un momento en las preguntas que se le hace a Ticio, por favor. Pregunta específica es la que hizo Susana. Exacto. Repítela, por favor. ¿La tienes allí? Sí, ya la tengo. A ver. Bueno, ella hablando de las obras, dice que si adquieren sentido, en el caso de la instalación y la elaboración con objetos, digamos, formales, ella pregunta, ¿adquieren sentido según el aquí y el ahora? ¿Es entonces el contexto el elemento determinante en su naturaleza artística? Y después pregunta, ¿es la mirada suficiente? Ticio. Sí, yo creo que está muy bien el caso de una instalación, porque son justamente lo que se llama una obra de espacio específico, que también es de tiempo específico, ¿no? De situación, no es una obra que tenga en sí todos sus valores, sino en cuanto dialoga con un espacio, con una coyuntura, con un contexto, en qué situación está operando para que pueda funcionar como una instalación, que no tiene un valor absoluto, sino, reitero, en situación. Ahora, es interesante la pregunta si es el contexto lo definitorio, pero lo interesante para mí del arte es que configura una matriz de significaciones posibles suficientemente potente como para generar interferencias o electricidad o aura en relación con situaciones diferentes. A lo mejor esa aura se activa
en un momento determinado y en relación con un contexto determinado, pero es evidente que ahí ese contexto tiene que estar mediado. Primero, como se dijo, por un talento, una fuerza del artista que es capaz de crear esa matriz suficientemente potente. No cualquier objeto en cualquier momento es capaz de generar una serie de fuerzas, primero. Y en segundo lugar, el contexto también quiere decir las miradas, la gente que entra, la gente que sale, como dijo Bélgica, varias miradas, la mirada del crítico, la mirada del público, la mirada de la institución, son diferentes miradas, o sea que es como un cruce de fuerzas diferentes, ¿verdad? Pero sí que yo creo de que en una situación una obra puede adquirir un valor que no tiene en otra situación, en un contexto determinado. Pongamos ahora, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos bastante claustrofóbicos y bastante amenazante, cierro, va a tener un significado muy diferente a lo que hubiera tenido hace 2 años, por ejemplo. O sea, el contexto condiciona muchísimo la historia, lo que nos está pasando. También la historia individual, por supuesto, ¿verdad? Pero saber situaciones, cualquier discurso sobre la incomunicación, cualquier imagen de un tapabocas o de un hospital, o cualquier idea misma de la muerte, de lo cercano, condiciona muy diferente hoy la lectura de una obra de lo que la había activado, lo que la habría activado hace 2 años, pongamos, y lo que ojalá la active, que ojalá pase la situación como para dentro de 2 años tenga a su vez, pueda prender en el aire sentidos distintos. Pero la propuesta tiene que ser suficientemente convincente como para poder pelearse con su tiempo, para poder, diríamos así, como competir con su espacio y provocar significaciones, ¿verdad? Significaciones no es, obviamente sabemos demasiado bien de que no son significados quietos, exactos, sino que son significados que remiten a otros significados. Quizás se oriente más bien una versión, cabría más hablar del sentido que del significado, pero no importa, está claro que no cualquier obra colocada en cualquier lugar va a tener la capacidad de convocatoria de el espíritu, el tiempo que está en ese momento. Admito que es un poco romántica esta lectura, pero me salvaba yo diciendo al comienzo que el arte es de por sí una idea, una figura todavía siempre, quizá bastante romántica, en el sentido que puede tener una fuerza, una pasión, una convicción, una energía lo suficiente como para afirmarse ante un tiempo e interpelar, discutir con su tiempo. Pelearse con su tiempo, como decía Heidegger, ¿verdad? No bajar la cabeza ante el tiempo, sino discutirlo, ¿verdad? Y eso sí, yo creo que desde ese punto de vista, creo que el contexto sí tiene un peso enorme, pero en última instancia el contexto solo no va a explicar, no va a hacer que una obra sea obra. Una obra o una así como lánguida, sin fuerza, sin convicción, una obra mediana, cualquier cosa colocada en un contexto determinado, ese contexto no lo va a despertar. Porque eso es un poco lo que yo sostengo en mi último libro, que se llama Aura Latente, que determinadas obras tienen una latencia de aurática que es activada en distintos momentos, pero tiene que haber una latencia aurática, porque a una obra, a una cosa muerta no se le puede despertar. Para activar algo tiene que tener un potencial expresivo, formal, artístico, aurático, como queramos llamar, que pueda ser despertado. O sea, una obra no está incandescente todo el momento. Puede estar dormida, puede estar callada, pero en algunos momentos, cuando es interpelada contextualmente, no solo contexto tampoco, esa obra puede decir más de sí, que en última instancia yo creo que es lo que hace el arte, decir que algo diga más de lo que esa cosa es, ordinariamente. Bueno, voy a hacer el comentario que me parece interesante de Javier León. Las formas han demostrado históricamente no ser autosuficientes.
¿Tienes algo que decir a eso, Ticio, que las formas han demostrado históricamente no ser autosuficientes? Sí, entonces seguro que es cierto, la forma en sí ya no es autosuficiente, ya es en cierto sentido autónoma, pero yo creo que en el arte la forma no es autosuficiente, porque el arte, así hablando muy básicamente, tiene dos patas, la imagen y el concepto. O sea, la forma del contenido, la forma sola no se sostiene para mí. Puede ser en algún momento ser hegemónica, tener más fuerza que los contenidos, en una obra más esteticista, más formalista, más geométrica quizá, tener más potencia la obra que el contenido mismo. Cuando pensemos en el cubismo, en el suprematismo o en cualquier forma, cualquier línea de que la forma actúa muy potentemente, pero siempre tiene que tener un concepto, una verdad, un más allá de la forma, porque si no caeríamos en un formalismo esteticista, en un juego puramente formal, sin verdad de obra. Y la obra es siempre también una aspiración a plantar una verdad en el mundo, o a descubrirla, rozarla, que nunca es una verdad definitiva, pero tiene que plantear un contenido básico para mí, para que sea una obra, ¿no? Nicolás González dice, sinceramente creo que deberíamos hablar más de talento o falta de talento de los creadores. Vanessa Valdés dice, es la historia quien da cuenta que el arte es la trascendencia de la obra. Y Taía Rivero dice, los múltiples elementos ecualizadores del arte actual, que agregan o sustraen en la obra. ¿Qué piensas de eso, Ticio? Bueno, primero me ocupo de la última, esos elementos ecualizadores, porque la que recuerdo bien. Después tendrá que repetirme una a una las otras, porque mi memoria ya no es perfecta, ya no es la que tenía cuando me conociste, Bélgica. Bueno, esa trama de ecualizaciones, evidentemente, yo creo que es más o menos a lo cual yo me refería, esa posibilidad que tiene la obra de crear un campo energético en torno a sí, un cierto campo imantado en el cual los distintos significados van siendo interferidos por la obra. La obra como se planta ante ellos, crea otros significados, los tergiversa, moviliza significación en torno a sí. Y esa significación es evidentemente activada por la forma, pero a partir de una búsqueda de contenidos, de verdades, de carga poética, energética o política o como queramos llamarle, pero no es la pura forma, o si no caeríamos en una cuestión puramente ornamental, una belleza sin mensaje, ¿no? ¿Las otras cuestiones me puedes repetir? Bueno, te voy a decir, Elio Montiel dice que, ¿cuál es su opinión? También la misma, basta la mirada cuando no todos podemos tener acceso a ella y limita su espacio a aquellos que pueden accesar a esos medios. Él habla de las tecnologías y habla de que al final la obra de arte, su destino es ser vendida en una subasta. Bueno, sí, lo que pasa es que yo descreo también el valor universal y absoluto de las obras. Hay obras para distintas miradas, distintas situaciones. Yo no creo que haya un privilegio de una mirada única, sino que hay obras que son miradas y configuradas por un sector, una perspectiva, una persona, un medio, una institución, y hay obras por otra, es cierto. No todo el mundo tiene acceso a una obra que pueda estar en un museo europeo o en un museo o en una población indígena a la cual yo no puedo llegar, ¿verdad? Esas obras, en cierto sentido, para mí no están desactivadas, porque yo no puedo mirarlas. Por eso cuando uno habla de la mirada, es también una mirada en situación. Depende de quién, como decía al comienzo Bélgica, y reiteré yo, la mirada depende de quién la mira, cómo se la mira, en qué condiciones. Pero evidentemente hay una autonomía de la forma que vale mínimamente ante distintas miradas. Es muy difícil pensar que, pongamos un ejemplo así demasiado vulgar, que, qué sé yo, ante una obra de Praxíteles o
o una obra de Bernini, alguien puede decir que es feo o que malo, ¿verdad? Hay una constante de forma que que tiene una potencia tan grande que se cristaliza más allá de su propia situación y sobrevive a esa situación. Es un plus de forma que tiene una autonomía más allá de su propio contexto, sobrevive a su contexto, dentro, reitero, de un concepto occidental, civilizatorio, cultural, etcétera. En otro contexto posiblemente no pueda significar lo mismo. Mariela Saad pregunta, ¿podemos decir que tratar de establecer una definición única de arte sería minimizarlo? Yo creo que sí. Pero sinceramente yo casi no conozco ninguna definición definitiva de arte. Creo que la única, desmiéntame porque es importante este tema, la dio Hegel cuando decía que el arte es la manifestación sensible del espíritu. Y posiblemente la manifestación sensible es la forma y el espíritu, pues, sí, el contenido, ¿verdad? Podríamos, forzando un poco la cosa, creo, a lo mejor Hegel refunfuña un poco, pero pasa por ahí. O el concepto, podríamos decir, el Begriff, que es, o el espíritu, el Geist, el espíritu hegeliano. Pero yo no conozco otra definición de arte. La gente habla acerca de lo que es el arte, habla mucho de esa relación forma y contenidos, de esa sintético y lo poético, de esa situación en la cual el ser humano juega con formas para decir más allá de lo que esas formas tienen, etc. Y hay muchísimas, pero por algo hay como una reticencia a decir, bueno, arte, dos puntos, es tal cosa. Porque hoy mismo también es muchas cosas el arte. Es decir, yo veo los diarios, la página de arte y espectáculo, cuando dicen el arte en los colegios, el arte en las murallas de los colegios y tal colegio, y al comienzo un poco me enoja, ¿cómo van a nombrar arte a una situación en la cual colocan plantas? Pero bueno, el concepto por lo que se ha extendido el arte de tal ropa o de tal diseño, ¿es el diseño arte o no? Alfonso discute y cree que el arte es precisamente el antediseño, etc. O sea, es un ámbito muy amplio. Pero es un poco, permítame la cursilería, un poco como el amor. Nadie lo puede definir mucho, pero más o menos sabe a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso, que también tiene demasiadas versiones, ¿no? Mariela Provenzali te saluda y da las gracias por las reflexiones. Sí, pregunta, ¿se puede hablar del alma de la obra, entre comillas, que conecta con la nuestra? ¿La imagen conectada con imágenes anímicas? Yo creo que sí. A mí me gusta usar la palabra alma fuera un criterio así trascendentalista, espiritualista, religioso, etcétera, independientemente que pueda tener también, ¿verdad? Sino como energía de la obra, como contenido. Esta obra tiene un alma. Es decir, Sueli Rolnik es una pensadora brasilera, una crítica teórica muy potente, y ella quedó encantada con la palabra guaraní. El concepto guaraní es la palabra ñe'e, significa en guaraní palabra alma. O sea que es una palabra cargada con alma. Y para ella eso es una definición posible de arte, ¿verdad? Es una forma, una palabra que tiene alma. Alma, reitero, alma como impulso vital, como energía, como elan, como vibración, como lo vivo. Podemos definir de muchas maneras, pero yo sí, a mí me gusta usar la palabra alma o espíritu en esa dirección, ¿verdad? Elio Montiel se quejó porque la pregunta no la hice correctamente. Entonces voy a leer por favor, no hagan comentarios muy largos, hagan la pregunta directamente, específica. Recientemente supe de la venta en $60 millones un token de una obra digital. Los compradores se sabe que fueron 2 personas de la India. Un token es una pieza digital que está en la nube, sujeta a su exhibición y venta. La venta se realizó en una subastadora de arte ampliamente conocida. Se estima que ese es el destino de la obra de arte o del arte en sí, cosa que no dudo, dado los avances tecnológicos. ¿Cuál es su opinión a este respecto?
Esa es la pregunta que él hace. También agregaría la misma pregunta, ¿basta la mirada cuando no todos tenemos que ya tú la respondiste? Entonces una obra que está en la nube, que no existe y se paga por ella $60 millones por una obra digital. Sí, lo que pasa es que en gran parte uno de los condicionamientos más fuertes que tiene el arte son los mercados, el sistema global de mercado. Cuando hablo de mercado no me refiero a la compra-venta, sino a todo el sistema financierizado de rentabilidad y de producción de beneficios que siempre estuvo acosando al arte. Y se llegan a extremos tales que en última instancia se puede auratizar una idea o bien una imagen o algo que no existe en términos físicos, sino que es puramente virtual, como un token que aparece y es que es y no es. Pero gran parte de la imagen digital es así, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros conseguimos hasta ahora siempre una imagen vinculada a un soporte determinado. Pero gran parte de las obras también son acciones intangibles que una vez que terminaron, ya no están, ¿verdad? O sea, yo pienso que el snobismo excesivo de una parte del mercado del arte que moviliza cierta institucionalidad del arte vinculada excesivamente con los grandes remates, la producción de la mercantilización del arte, la sencillez, que siempre estuvo presente. Lo que pasa es que ahora con la virtualización llega a extremos que son casi irónicos, parece casi una broma decir, bueno, se paga tanto por una obra que es casi una obra virtual, que es casi una idea o que es una imagen inacible, sin embargo se insiste en su carácter creativo, único, esa imagen, casi para mí es una cuestión muy irónica. Lo que pasa es que hace poco también se vendió, creo, una cáscara de banana o una fruta que se la comió uno de los espectadores y pagó tanto y la comió, etc. Son juegos de un snobismo para mí extremo que llegan también a poner en ironía los aspectos más rentables y más puramente rentables del arte. Y lo más interesante para mí es suscitar preguntas inteligentes como esa y que circule esa, pero que se instale esa pregunta. Porque en gran parte el arte es también un dispositivo de instalar preguntas, ¿verdad? Como sacudir la ordinariez de la rutina común y instalar una cuestión provocadora que nos haga mirar de manera diferente las cosas. También podemos conseguir que el arte es eso, aunque no siempre se manifieste en un objeto, esa pregunta desde lo sensible que nos sale al paso y nos hace mirar diferente las cosas. También podríamos decir que es una operación artística, ¿verdad? Y esa situación pone casi casi ad absurdum, ¿no? Una provocación ad absurdum, ¿ya? De cómo se podría pensar que en última instancia se puede tener etiqueta de arte a cualquier cosa, absolutamente. Toda vez que no se piense suficientemente cuál es el encuadre, lo que se está hablando acá, institucional, cuál es el encuadre contextual, incluso extrainstitucional, que moviliza, cómo me afecta a mí eso, me afecta como persona, como colectivo, como sociedad, como grupo, etcétera, qué cosas se transmiten a través de eso. Entonces ya pierde el arte su carácter de objeto específico y no nos asombremos de que realmente pueda subastarse eso o que pueda subastarse, como se llegaron a cuestiones así que podrían parecernos casi risibles, obras pintadas por un mono o situaciones o relatos simplemente sin ningún soporte, ¿verdad? Entonces son extremos de una condición que al comercializar el arte a la larga lo convierte en humo, ¿no? Que se deshace. Yo entiendo un poco así, no sé qué opinan ustedes. Anabeli Vera Marín comenta, ciertamente las obras de arte tienen un áurea, un alma, y eso se hace más evidente
cuando se instalan en el espacio en una exposición y empiezan a hablar unas con otras y con el espacio mismo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, porque justamente esa es la manera como opera la expografía, ¿verdad? Entiende que una obra de arte no es absolutamente encuadrada, sino que su puesta en espacio y su puesta en vínculo con otras obras genera sinergias o genera constelaciones, complicidades, conflictos entre una obra y otra, porque incluso al pasar de una sala a otra, uno lleva la memoria de lo que vio. Por eso la expografía, o sea, la manera como se colocan las obras en un espacio, son tan importantes hoy, porque tienen que tener en cuenta, no es que combinen las obras entre sí, sino que qué diálogos pueden provocar entre las obras. Como a mí me parece la obra, como le decía yo, un campo magnético, evidentemente al poner unas obras cerca de otras se crean interferencias entre esos campos, no son neutras las sensaciones que provoca una obra, no es solamente que uno mira ese espacio de representación aislado del mundo, recortado, ¿verdad? Sino que tiene una visión como que va más allá del marco, de nuevo, va más allá de ese marco, e incluso invade o se pelea, o a veces, muchas veces nosotros decimos, no vamos a colgar este cuadro, es tan importante porque se lo va a tragar al otro. Y es cierto, a veces ocurre eso, ¿verdad? Una obra demasiado potente, no pongamos en el medio alguna otra porque va a haber un conflicto, y hay conflictos visuales, de celos, de competencias entre las obras, que como si tuvieran, realmente hay una sinergia, una energía entre ellas que pueda funcionar o no. Hay obras que no, podríamos decir a lo mejor en términos banales, esta no combina para nada con la otra, y sí, es banal eso, pero a lo mejor cuando decimos combinar nos estamos refiriendo a que la energía visual entre ambas se neutralizan o son incompatibles, por ejemplo. O a veces se alían las dos para generar una potencia mayor, o a veces la obra más potente le protege a la otra, en fin, son infinitas, porque la obra de arte genera así situaciones así impensables, imprevisibles. Bueno, gracias. Voy a leer el último comentario o pregunta también, que es de Constantine Lloyd. Dice, estoy de acuerdo con Bélgica. Hoy en día en las redes sociales incluso se ve gente autoproclamada como artista. Y si bien están en su derecho, un ojo sensible de artista académico, de crítico y hasta el del espectador más ingenuo reconoce que de entrada que no es arte. Por lo tanto, en mi opinión, si sigue existiendo ese algo, el problema actual es determinarlo. Pregunto, ¿será que no es el arte ese algo lo que está en el ataúd, sino que el marco teórico para abordar el arte debe tener algún tipo de evolución más allá de las cronologías lineales de las sustituciones? Sí, yo creo que estoy plenamente de acuerdo que en ese sentido, cuando hablamos de marco, es interesante porque hablamos casi simultáneamente del marco del cuadro y del marco contextual más amplio que está encuadrando también esa obra, ¿no? Y que está como dando datos afuera que dan como claves de lectura de la obra. Entonces muchas veces es muy fácil, cualquier persona puede decir, bueno, yo una obra de arte, soy artista y qué sé yo, ok, pero hay que ver qué encuadre institucional tiene eso como para que pueda ponerlo ante mirada, y a lo mejor para un grupo de gente puede funcionar como una obra interesante, una obra como que aporta preguntas, y puede ser, pero de ahí a que solamente, ya sabemos todo, la intención no basta. Depende del talento, depende del talento no solamente conceptual, sino técnico, en muchos casos, y que logre como producir algo suficientemente interpelante como para que ese algo genere. A veces a lo mejor va más allá de las instituciones, a veces está una institucionalidad exclusivista,
que no permite otras miradas. Pero de todas maneras, esa obra tiene un aura latente, ¿verdad? Suficientemente capaz de saltar más allá de su propia condición y conectarse a lo mejor con otras miradas posibles. Bueno, voy a leer ya, sí, el último. Hay muchísimos mensajes. Esto es una, algunos son comentarios, pero caramba, se me perdió. Henry Dávila dice, lo social es en los creadores el motivo. Entonces la obra es un acontecimiento que debería retornar a lo social, momentos para activar esas formas de nueva realidad, el arte que lo definan las miradas. Sí, yo pienso que lo social, entendido también como, en sentido amplio, como lo social que condiciona una obra, que lo rodea, nunca va a ser una sola mirada individual, sino una complejísima red de lecturas, instituciones, circuitos que condicionan lo social. Lo social siempre es reticular, ¿no? Es una red en el cual se escribe esa obra, que no sea capaz de remitir a lo social, a lo fuera de sí, al extramuros del arte, es una obra como encerrada en sí misma y que no tiene posibilidades de potencias significativas suficientes, ¿verdad? A la larga, toda obra remite necesariamente a una sociedad, a una obra más, qué sé yo, desde el arte griego a pasar todas las formas históricas de arte que conocemos, siempre no es necesaria solamente una historia social del arte, a lo Arnold Hauser, o una sociología del arte, que son indispensables, no estoy diciendo que no, pero digo que incluso más allá, eso puede, lo social. Y aparte, el arte contemporáneo, también la dimensión pragmática es fundamental, es decir, los efectos que tiene el arte fuera de la escena, de la representación, cómo impacta en la gente, bajo qué código se reestructura, quiénes ven una obra, quiénes son los públicos. Más que nunca, el arte actual estudia también las audiencias, quiénes ven esa obra. A quienes le gusta, a quienes no le gusta. No hay un solo público. ¿Para qué públicos es esta obra? Etcétera, etcétera, ¿no? Así que estoy de acuerdo, lo social es determinante también de la obra, ¿no? Bueno, entonces aparentemente todo es determinante en la obra, Ticio. Lo social, lo económico, lo político, lo formal, lo semántico, lo pragmático, los contenidos, los extractísticos. Es una complejidad. Dime algo y terminamos. A lo mejor no habría que decir es determinante, sino que es condicionante. Todo configura una trama enorme y el arte justamente, pues se llama la luz, lo que puede atravesar, una fuerza que puede atravesar diagonalmente esa trama inmensa. Porque no podemos decir que ni es solamente lo subjetivo, ni lo objetivo, ni el talento, ni la forma, ni el contenido, ni lo histórico, sino que es una suma enorme de fuerzas que están actuando y que pueda precipitarse a través de una mirada o a través de una obra, que tiene unas resonancias enormes, ¿verdad? Pero yo creo que todos esos elementos entran en la configuración de una obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente la obra inventa una unidad en un mundo absolutamente complejo, que individuo, sociedad, cuerpo, espíritu, forma, materia, toda la enorme cantidad de oposiciones y discusiones, de pronto se instala mínimamente un momento en el cual uno, como un relámpago, puede percibir un momento de cierta unidad en medio de esa inmensa y casi infinita situación de fuerzas que condicionan, y tenés razón, no determinan, sino que condicionan la puesta en obra. Eso es, más o menos yo pienso. Bueno, Ticio, muchísimas gracias, ha sido excelente, tienes muchísimas felicitaciones, todo es un excelente encuentro, muchas gracias, hay otras, se quedaron algunos otros comentarios. Nosotros, Naika, y te damos las gracias por esta maravillosa
colaboración que nos das, porque ustedes saben que todo este programa se lleva gracias a la colaboración de nuestros críticos y nuestros amigos internacionales. Vuelvo a repetir, gracias Ticio, gracias a los invitados que se registraron, y gracias al Trasnocho Cultural, y gracias a la respuesta que algunos de mis compañeros, colegas de AICA Venezuela han tenido para esta charla tan extraordinaria que hoy tú nos has ofrecido. Entonces yo me siento sumamente privilegiada de haber estado a tu lado muchas veces, en muchos sitios y en muchos encuentros. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a vos y a todos ustedes. Muchas gracias. Uno siempre aprende mucho. En este momento de pandemia y de encerrona, bueno, estamos sumamente contentos con la participación de nuestros amigos. La primera de Jacques Lenard fue extraordinaria también, y esta sí. Espero que todos los otros sigan siendo tan extraordinarios como ustedes dos. Muchas gracias, Ticio. Recibe un beso grande, un gran abrazo de todos nosotros, con nuestras grandes agradecimientos. Gracias al Trasnocho y gracias a todos. Hasta luego, hasta el próximo mes, que tendremos a Ernesto Muñoz de Chile. Hasta luego.